el tema es Él aparecerá, parte 3. Amén. Y nos vamos al Evangelio de Mateo, por favor. Mateo capítulo 24, versículos del 6 al 7, por favor. La palabra de Dios dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hermanos, estamos en guerras. Como ustedes bien lo sabieron, el líder iraní falleció en ataque de guerra. Amén. Se cumplió la profecía del profeta Jeremías, que dice que Dios derribaría a Elam, al rey de Elam, para Dios poner su trono ahí. Elam en el Antiguo Testamento es Irán en nuestra actualidad. Así como Éfeso está en Turquía, y allí estuvo el apóstol Pablo en Turquía, Pablo el apóstol también estuvo en Roma, en Italia, por eso escribió los Romanos, ¿no? Nomás te hablo de lugares para que te des una idea. ¿Ven? Dice la palabra que esto será principio de dolores. Hay guerras. Debemos orar por el pueblo de Israel literalmente. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Si bendecimos, de acuerdo al Salmo 122, que dice que debemos de orar y bendecir al pueblo de Israel, literalmente Dios te bendice a ti también. Debemos de orar por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel, porque es el pueblo escogido de Dios. Nosotros somos la iglesia de Cristo, que también somos el pueblo espiritual de Dios, pero oremos también por Israel. Amén. Entonces dice la escritura que y oremos y será guerras y rumores de guerras, pero dice que no debemos de estar turbados, no debemos de entrar en pánico, no debemos de entrar en un pánico escénico. ¿Por qué? Porque eso es lo que el diablo quiere, que perdamos la fe, la confianza y la seguridad en Dios. Amén. Necesitamos entender que dice la Biblia que es necesario que todo esto que acontezca. No podemos orar para que no haya guerras, sí podemos orar para que haya la voluntad de Dios y que se mueva el reino de Dios. Yo no puedo orar para que no haya guerras, porque dice que todo esto es necesario que acontezca. Yo no puedo orar en contra de algo que es la voluntad de Dios, porque no sería una oración correcta ante Dios. Debemos de orar por el consuelo de aquellos que perdieron familiares en guerras. Debemos de orar por la paz de Jerusalén. Sabes que Jerusalén, hay una hermana, una sierva que ha subido videos a las redes sociales, y hay pueblo judío que está bailando en las esquinas, danzando de alegría, y dice esta sierva de Dios: la vida en Israel sigue. A pesar de los bombardeos y a pesar de los enfrentamientos, dice, la vida sigue. Y ves a los israelitas, a los judíos, caminando, yéndose hacia trabajar, usando los transportes, andan como si nada, hermanos. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que la confianza en Dios es primero. Dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino, lo que estamos viendo. Dice, habrá pestes. ¿Te suena el COVID? ¿Te suena la peste porcina? ¿Te suena la gripe aviar? ¿A la malaria? ¿Te suena todas las pestes que ha habido? Sí, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que habría pestes. Las epidemias, pandemias, mejor dicho, plandemias. ¿Te suena? Sí, ¿por qué? Porque Jesús nos advirtió desde hace miles de años que habría todo esto. También dijo que habría hambres y terremotos en diferentes lugares. Quiere decir que las placas tectónicas se moverían a nivel mundial. En días pasados hubo un gran terremoto en Guerrero, ¿sí supiste? Nuestros hermanos de Guerrero fueron afectados por un terremoto bastante alto. Si no me equivoco, fue 6.2. ¿Cuántos temblores no ha tenido Guerrero?
¿Será porque son más pecadores que de Michoacán y Jalisco? No. Dios nos está hablando a México y Dios demanda el arrepentimiento. Si esto no se hubiera desatado en nuestro país, la iglesia seguiría dormida. Por eso hay varios hermanos que en el Zócalo de México a las 4 de la mañana están orando, ¿sí sabías? Están orando todos los días por México. Y han denominado su grupo de oración Los Valientes de México. Y ahora he visto varios videos en las redes sociales que en varios lugares, en Guanajuato y en otros estados de nuestro lindo México, se ha levantado la iglesia a estar haciendo eventos masivos en la vía pública, eventos de evangelismo, eventos de oración. ¿Y Michoacán cuándo? ¿La acabaron de hacer que el año pasado? ¿No fue en diciembre o en noviembre? ¿Cuándo fue? Tenemos que orar. Es nuestra responsabilidad orar por la iglesia. Orar por tu prójimo. Es nuestra responsabilidad orar por nuestros reyes, gobernantes, los que están en eminencia, para vivir una vida quieta y en piedad. Dice que habrá terremotos y hambres en diferentes lugares. Muchos de aquí vivieron el temblor del 85, que fue de 8.5 grados. Pero ¿qué pasaría si Dios decide sacudir México con uno de 9.2? ¿Qué pasaría si Dios decide enviar otra advertencia a México con uno de 9.6? ¿Qué pasaría si Dios nos da un jalón de orejas y nos dice: hijos, se están saliendo del camino, necesito que retomen las sendas antiguas, necesito que vuelvan otra vez a buscarme al clamor, al ayuno, a la oración, a la intercesión, al ganar almas? ¿Por qué? Porque es lo más apreciado para Jesús, que ganemos almas. Sí, amén. Y eso es hacerle la guerra al enemigo. Ahora nos habla de las guerras que va a haber a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la palabra de Dios. Amén. Mateo capítulo 23. Mateo 23, versículos del 37 en adelante. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos, y debajo de sus alas no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Israel es un país impresionante, hermanos, como no tienes idea. Es un pequeño país, literalmente, geográficamente, geopolíticamente, sí lo es, pero es un país tan impresionante y tan desarrollado en todos los aspectos de la vida. Es una gran potencia en todos los aspectos. Pero dice que el Señor vino a cubrirnos, a refugiarnos como la gallina cubre a sus polluelos. Pero ¿qué dice? Que Jerusalén, Jerusalén, perseguiste y mataste a quienes, a tus profetas y a los que te son enviados, a tus apóstoles. Hoy en día hay gente que se dedica a matar y a enfriar, a menospreciar y a calumniar a aquellos que Dios levanta como enviados y mensajeros del reino. Hoy en día hay ese espíritu de sublevación de la autoridad apostólica y profética de Dios, y ese espíritu sigue habiendo y se sigue moviendo a nivel mundial, y la iglesia no ha permitido. ¿Por qué? Porque hoy en día hay gente que dice: no, ya no hay apóstoles y ya no hay profetas. Mentira del diablo. Efesios 4:11 te dice que sigue habiendo apóstoles, que sigue habiendo profetas, que sigue habiendo evangelistas, pastores y maestros de Jesús. Y muchos te dicen: es que solamente los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Hechos capítulo 21 versículo 10 te habla del profeta Agabo. Pablo el apóstol fue profeta también. El apóstol y profeta Juan, aquel que escribió el libro del Apocalipsis. Y hoy en
en día hay muchos con ese espíritu que han bebido de ese espíritu corrupto, ese espíritu demoníaco anticristo que te dice que no hay apóstoles y profetas, pero aquí te está diciendo, escúchame muy bien, que matan a sus profetas y apedrean a los que son apóstoles enviados. Y se está viviendo hoy en día este espíritu, sí se sigue viviendo. Está activo y vigente ese espíritu también. Hay mucha gente en las redes sociales, en los TikToks, Facebook, YouTube, Instagram, en las redes sociales X, etcétera, etcétera. No, es que solamente fueron, hasta hay ministros que te dicen que ya no hay este tipo de ministerios. ¿Por qué? Porque cuando tú apagas a un profeta y tú apagas a un apóstol, ¿sabes qué es lo que pasa? Se pierde de grandes bendiciones de parte de Dios. Estás cerrando la boca de Dios. La boca de Dios no se puede cerrar, porque si tú la cierras, las piedras hablan. Hoy en día hay personas que ya no creen en el ministerio de la profecía ni en el así dice el Señor. ¿Por qué? Porque se dedican a matar a los profetas y a apedrear a los apóstoles, a los enviados, a los mensajeros de Dios, aquellos que son ángeles asignados con una misión específica. Y ese espíritu se sigue viviendo, ese espíritu se sigue operando hasta hoy en día, en la actualidad. Es un espíritu antagónico, es un espíritu anticristiano, es un espíritu anticristo también. Contrario. ¿Por qué? Porque este espíritu da pauta a lo que ya vimos, a la apostasía. Este espíritu da pauta a la apostasía. La apostasía. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 en adelante. ¿Qué es la apostasía? Es aquellos que han entendido la verdad de Dios, pero le han vuelto la espalda a Jesucristo. Dice la palabra, segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Nos habla de la apostasía, del hijo de pecado, del hijo de perdición, y que hay alguien que lo detiene todavía. ¿Por qué? Porque la apostasía se ha vuelto tan emergente en los últimos tiempos, dice la palabra, que estarían destruyendo las obras de Cristo. La apostasía es pervertir el evangelio, es torcer el evangelio con fábulas artificiosas, con rebeldías. ¿Por qué? Porque la palabra apostasía es deliberadamente desobedecer o desacatar una orden. Eso es apostasía. Que muchos conocieron de Cristo, muchos conocieron el camino, pero ahora se rebelan al camino de Cristo, al principio de la palabra de Dios, al reino de Dios, y lo comienzan a mezclar con sus fábulas, con sus artificiosas, con sus doctrinas de demonios que están operando, y comienzan a soltar una serie de iniquidades, una serie de maldades y de atrocidades que comienzan a engañar al mundo entero si fuera posible. Tú tienes que entender que la apostasía es el apartarte de Dios, el darle la espalda a Dios. Y eso no debe de ser, pero es algo que tiene que ser antes de la segunda venida.
Es algo, un acontecimiento que tendría que darse. Pero aquí te dice Pablo acerca de los acontecimientos que tendrían que venir, acerca de la segunda venida de Cristo y de nuestra reunión con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Esta reunión, este versículo, en el versículo 1, que nos dice que la reunión con Él, de nosotros con el Señor, dice, ahí el apóstol Pablo nos está haciendo el énfasis acerca del arrebatamiento. Porque el arrebatamiento es cuando tú vas a dejar de estar sobre esta tierra, vas a ser arrebatado, literalmente llevado a las nubes. Es una reunión con Jesucristo. Gloria a Dios. Acabé de ver la película que se llama Left Behind, Déjalo atrás. con varios actores, y te habla del arrebatamiento. Y hay otra de Left Behind que es el Anticristo y fue hecha en el año 2023. Donde aparece el hijo de pecado, el hijo de perdición, que te está hablando 2 Tesalonicenses capítulo 2, que va a ser una persona, un hombre, literalmente un hombre, que va a tener tanto poder humano, tanto poder en las leyes, tanto poder de parte de Satanás, que se va a sentar en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, como Dios, pero no es Dios. ¿Por qué crees que ya levantaron el tercer templo en Israel? Todo está siendo preparado, hermanos. Este hijo de pecado, este hijo de perdición, va a lanzar fuertísimas y grandes blasfemias, para que cuando el mundo sepa que es aquel que la Biblia dice que es la bestia o el anticristo. Apocalipsis capítulo 14. Es necesario que entendamos esto. Capítulo 14, versículos del 14 en adelante. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, y teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esto nos habla de ¿qué? De guerra, de muerte. ¿Hasta dónde llegaba la sangre? Hasta los frenos de los caballos, hasta el hocico de los caballos. ¿Te imaginas la cantidad de muertes que va a haber en aquel día? Nunca hemos visto tanto derramamiento de sangre. Hemos visto derramamiento de sangre por las guerras y por todos los acontecimientos, pero nunca hemos visto, ni a lo largo de la historia se ha sabido, que la sangre llegue hasta este nivel tan alto. ¿Por qué? Porque dice que la mies ya está madura. Necesitamos entender que va a haber demasiadas guerras. Por eso el anticristo viene por 3 años y medio a declarar paz mundial, paz global, con tratados, etcétera, etcétera. Pero después de esos 3 años y medio viene lo peor. Ahora entendemos la palabra de Dios, que Dios desatará su ira también. ¿Sabes en qué momento Dios desata su ira también? Cuando mueren los mártires de Jesús, y los mártires de Jesús claman por su vida, por su sangre. Eso enciende la ira de Dios y va a hacer que Dios derrame su ira sobre la tierra. Pero en ese momento, tú como iglesia y yo como iglesia vamos a ser mucho antes arrebatados. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis 3:20. Acompáñame a Apocalipsis 3:20.
Apocalipsis 3:20 y nos vamos un segundo, por favor. Alabado sea Jesús. Santo es Jesús. Amén. ¿Qué es lo que Jesús quiere? Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y hay otra parte, bueno, aquí nos está diciendo que Jesús está tocando, Jesús está llamando a todos. Jesús nos está llamando a todos de alguna u otra forma. Él está llamando a nuestra puerta de nuestro corazón. ¿Y qué va a pasar? Si se la abrimos, Él entra y cena con nosotros. Y dice que Él estaría con nosotros y nosotros con Él. Esto te habla que Dios nos preservaría también. Pero también hay otra parte en Apocalipsis que te dice que Él nos guardaría de la hora de la prueba que habría de venir sobre el mundo entero. Entre más tú caminas con Dios, entre más le obedeces y más te llenas de Dios, Dios más va a preservar tu vida. ¿Por qué? Porque es una promesa que Dios tiene con nosotros, con su iglesia. Nosotros somos de Jesucristo, a Él le pertenecemos. Si tú supieras, iglesia, cuánto le debemos a Dios, tú te gozarías. Tú te gozarías realmente de entender y ver lo que Jesús ha hecho con nosotros. Ahora nosotros tenemos que entender lo que nos dice Segunda Timoteo, rápidamente. Esta es otra de las señales que se está dando en el nivel mundial. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos del 1 en adelante nos habla de las falsas de la doctrina y todo eso. Dice Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos del 1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda enseñanza o doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué? La sana doctrina. Esto tiene que ver con la apostasía. Nosotros aquí, todos los que estamos aquí, mira, somos de sana doctrina. Pero hay personas que no les interesa la sana doctrina. ¿Por qué? Porque dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hoy en día a la gente le interesa más conocer lo que es el movimiento gnóstico, el gnosticismo, el misticismo y todo lo que termina en ismo, pero menos la sana doctrina de Cristo. ¿Y sabes que el movimiento gnóstico se ha metido aún hasta la iglesia? Hay líderes que hasta practican sus movimientos serpentinos del Yuga Kundalini también, la nueva era. Se ha infiltrado tanto. ¿Por qué? Porque han tenido comezón de oír cosas nuevas. En Dios hay cosas nuevas y absolutamente nuevas. ¿Cuándo? Todos los días. Pero Dios te da la revelación a ti. ¿Por qué? Porque cada día que tú amaneces, te lo he dicho, es un milagro de Dios. Cada día que tú te acuestas y que abres tus ojos al día siguiente, es un milagro de Dios. Quiere decir que es algo nuevo. ¿Por qué? Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Dios te está dando algo nuevo. Pero es interesante ver cómo hay personas que tienen ese comezón de oír, paran sus orejotas en oír lo que no tienen que oír, en no escuchar fábulas por doctrinas demoníacas. ¿Y qué crees? Vienen después los azotes, vienen después los problemas. ¿Por qué? Porque la gente se ha apartado de Dios.
la gente se aparta de Dios y viene después las cosas. Ahora, necesitamos entender los sucesos de la segunda venida. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Esto está poderoso. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda, como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para la ira. ¿Y qué es la tribulación y la gran tribulación? Es la ira. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Gloria a Dios. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros como lo hacéis. Como lo hacéis ahora. ¿Qué nos dice la palabra acerca de la venida? Dice que será como ladrón en la noche, pero tú y yo que somos hijos de luz, hijos del día y no de las tinieblas, esta segunda venida no nos tiene por qué sorprender. Porque como somos hijos de luz, hijos del día, estamos velando. Estamos buscando a Dios, estamos queriendo ser llenos más del Espíritu Santo, más de ese aceite a nuestra lámpara. Por eso cuando las jóvenes vírgenes sensatas que siempre cuidaron de su aceite, escucharon, ¡ahí viene el novio! Y fueron las primeritas en ataviarse, en arreglarse y en estar preparadas para recibirlo. Quiere decir que como estamos de día, como estamos de luz, esto no es repentino ni va a ser sorpresivo para nosotros, porque lo vamos a oír cuando nosotros, escúchame muy bien, estamos recibiendo la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos vestidos con la coraza de fe, con amor, el amor de Dios, con la esperanza, con el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque esto te habla de Efesios capítulo 6, de tomar la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque te dice en el versículo 9, que ya lo acabamos de leer, que Dios no nos ha puesto para ira, nos ha puesto para salvación por medio de Jesucristo. Y Romanos capítulo 5, versículo 8 te dice que somos salvos de la ira. Entonces, la iglesia no puede pasar por la gran tribulación. No puede pasar por la ira. Porque así Jesús la diseñó. Así diseñó Él estos parámetros para su amada novia. Los judíos iban a pasar por tribulación. Ellos sí. ¿Sí sabías? Pero aún en la gran tribulación va a haber gente que se va a convertir a los pies de Cristo. ¿Sí lo sabías? Para empezar, en Apocalipsis 7, que te habla de los 144,000 judíos sellados. Y va a haber siervos judíos que van a estar predicando en aquellos días, en aquel tiempo, acerca del mensaje de Jesucristo. Pero la iglesia ya fue arrebatada antes. Y sin embargo hay muchos que se atreven a decir, es que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No.
Mateo 24 te habla que van a pasar los judíos, la persecución y la tribulación y todo eso. Pero la iglesia no va a pasar. Y tú y yo somos la iglesia. No, tú no eres judío. Tú no eres israelita. Tú eres mexicano. Amén. Tú eres la iglesia. Somos gentiles convertidos y arrepentidos por Cristo. Y es donde muchos han malinterpretado esos pasajes. Y dicen, no, la iglesia va a ir. No. Por eso conviene seguir sirviendo a Jesucristo. Por eso conviene seguir obedeciendo a Cristo. Conviene. Por eso es importante entender las sazones y los tiempos. La iglesia de Tesalónica era una iglesia entendida en las sazones y en los tiempos acerca de la segunda venida de Cristo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice la palabra de Dios así: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Cuántos anticristos no han salido? En Guatemala hubo uno. Aquí en México hay otro. Hitler. ¿Cuántos anticristos no han salido por el mundo? ¿Por qué? Ya es el último tiempo. Está hablando aquí el apóstol Juan del espíritu anticristo. No te está diciendo del anticristo, de la bestia que te habla Apocalipsis. No, esa es aparte, pero que va a estar operando ahí mismo Satanás con él. Por no decirlo así, el mismo Satanás encarnado. Pero ¿cuántos anticristos no ha habido a nivel mundial? Es el último tiempo, el último round. Como lo dije anteriormente, hermanos, lo que aprendí con un profeta, hermanos, el mundo se va a despedazar, está a punto de los misiles hipersónicos y bombas nucleares y todo eso, y apenas estamos diciendo si vamos o no vamos, si nos reunimos o no reunimos, si oramos o no ayunamos, si ayunamos o no ayunamos, si comemos o no, hermanos. Ahora con lo que acabo de pasar en Medio Oriente está el mundo calientito, hermanos. Cada vez están odiando más a los judíos, a los israelitas. Porque acuérdate que ya lo vimos que en los últimos tiempos Israel y Jerusalén serían pesado a todos. Por eso hay tanto odio contra los sionistas, tanto antisemitas que hay. Por eso debemos amar a Jesús. Por eso debemos seguir a Jesús. Por eso debemos de defender la doctrina. ¿Sí sabes que Dios nos ha llamado a defender la doctrina? ¿Sí sabías o no sabías? Fíjate lo que nos dice Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tienes que defender tu fe, y más en estos últimos tiempos, ante gran apostasía y ante grandes fábulas artificiosas que hay. Hoy en día ya no les da vergüenza a los sinvergüenzas, influenciados por demonios, decir que son perros, que son terians. No les da vergüenza, hasta hacen sus reuniones en público, y aquí en Monterrey hubo y en quién sabe cuántas partes de México. Y en Argentina, ¿qué crees que hicieron? Grupos cazaterians, como cazafantasmas, los cazaterians.
Y andan con las patrullas para, órale, llevárselos. ¿No les da vergüenza a esos retorcidos mentales que tienen problemas de identidad? Porque Dios los hizo hombres y mujeres, no los hizo animales que se identifican como nada, mentiras del diablo. Ahí lo que les faltó a sus padres de ellos es darles una buena chancliza. ¿Sí? Aunque me corran. ¿No les da vergüenza decir que son terias, que son cocodrilos, que quién sabe qué, quién sabe cuánto? Y a muchos sí les da vergüenza decir que son de Cristo. Eres hermano, ay, se esconde. Y a los infelices no les da vergüenza decir que son terias. No les da vergüenza decir que son del movimiento gnóstico. No les da vergüenza decir que son de los lectores de cartas, etcétera, etcétera. No les da vergüenza. Y sí, a veces da vergüenza. ¿Eres hermano? ¿Eres hermana? Parece como que se estuvieran esquivando golpes. ¿De qué se trata? Pero el mundo cada vez se está poniendo peor y se va a poner peor. Por eso hay muchos que no son cristianos, pero te dicen, y la Biblia dice que vendrán cosas peores. ¿Por qué? Porque de alguna forma dentro de su ignorancia de ellos están diciendo algo verdad. Aunque no te la saben explicar ni te la saben enseñar, pero te están realmente hablando que vendrán cosas peores. Por eso dice que en Mateo 24 que el amor de muchos se enfriará y la maldad aumentaría tanto. No te dejes enfriar el amor por Dios. No te dejes enfriar la pasión por Jesucristo. No te dejes enfriar tu primer amor. Enciéndelo, avívalo. Amén. Que otros se enfríen, pero tú no. Aunque quedes todo desguaningado, pero sigue sirviendo a Dios. ¿Por qué? Acuérdate que Jacob luchó con el ángel en Peniel. ¿Y cómo quedó? Pero quedó bendecido. No importa que tu salud te afecte o que digas es que ya las rodillas están desgastadas, no le hace. No te dejes enfriar. Lucha por tu bendición, lucha por permanecer encendido por el fuego santo del Espíritu de Dios. Ahora, necesitamos entender que va a haber momentos de angustia en la tierra. Sí, sí va a haber y los está viendo. Vamos rápidamente, Luke, a Isaías. Por favor, acompáñame a Isaías. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. Ven. Alabado sea el Señor. Isaías 29:6 dice la palabra de Dios así: por el Señor de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. ¿Quiere decir que habría qué? Terremotos, los torbellinos. Necesitamos entender que todo esto Dios nos lo anticipó demasiados siglos, demasiados años, para que cuando pasara fuéramos advertidos y supiéramos cómo accionar, cómo actuar. Por eso, ¿por qué crees que tiene algunos años que aquí en México se está retomando que en septiembre se hagan simulacros? ¿Tú piensas que es muy bonito nomás porque el gobierno federal te impone eso? Ellos están advertidos de lo que viene.
¿Por qué crees que septiembre tras septiembre tras septiembre han habido simulacros nacionales? Que últimamente la gente lo ha tomado como un juego. Pero a la hora de la verdad, mira, yo recuerdo la empresa donde estoy trabajando, era septiembre, era el día del simulacro. Nos tocó evacuar a toda la personal porque soy multibrigadista. Se pasó revista, se pasó la lista, todos estaban, y ya después de un momento de examinar las áreas de trabajo, pasaron a retomar, y enseguida se vino el temblor de veras. Y te estoy hablando de hace 3 años. Y ahora sí, de Davis tembló. ¿Y qué crees que pasó? La gente rompió los protocolos, ahora sí todos corriendo, todos por ningún lado, bajando las escaleras, y hasta gritando. Y hermanos, confiemos en Dios. Recuerdo que había una madre de familia, déjame salir, no, nadie puede salir. Es que mi hijo está, y es menor de edad, está solo en casa. No puedo hasta que no me autoricen. Si no me autorizan, aquí te quedas. Pedí la autorización y me dieron la autorización, la dejé salir a la bodega. Pero debemos entender, hermanos, ¿por qué crees que hasta el propio gobierno está haciendo los simulacros? Hasta aún el gobierno nos está preparando de alguna forma por si después vinieran más terremotos también. Por eso nos dicen que tengamos siempre la documentación más importante siempre a la mano. Por eso te dicen que no te duermas de chones. ¿Por qué? Porque si es en la noche, en la madrugada, ¿de qué que te cambias? Y luego cuando andas deprisa hasta ni te entra el short, ni te entra el pantalón, hasta andas. Tienes que entender qué tiempos, qué ocasiones y qué sazones estamos viviendo. Ahora, necesitamos ver Apocalipsis 6, ya para ir finalizando. Ya no nos vamos a entretener. Apocalipsis 6, versículos del 3 en adelante. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen los unos a los otros, y se le dio una gran espada, el caballo bermejo, más muerte sobre la tierra. Eso es el espíritu de muerte muy fuertemente actuando sobre la tierra. El caballo bermejo. Sobre los 4 vientos, sobre los 4 puntos cardinales, donde quizás use a los protagonistas Estados Unidos y Rusia. Porque acuérdate que Ezequiel 38 y 39 nos habla de Gog y Magog, de las guerras que había en el último tiempo de Gog y Magog, que es Rusia. ¿Por qué crees que de última hora Rusia ha estado poniéndose mucho a Estados Unidos? Son escenarios preparados. Por eso en Apocalipsis, después lo vamos a ver con los sellos, etcétera, etcétera, que nos habla de 4 ángeles que iban a estar deteniendo el viento, y después viene otro ángel que le da la orden a los 4 ángeles: soltar el viento. Los 4 ángeles de los 4 vientos se supone y se rumora que son las 4 potencias mundiales: Estados Unidos, Rusia, China e India. Tienes que poner mucha atención en estos 4 países. ¿Por qué crees que de repente se calientan los ánimos entre ellos? Y sobre todo más en Corea del Norte. ¿Por qué crees que de repente
se prenden los ánimos. Todo está profetizado, hermanos. Todo está en la palabra. Y se está cumpliendo, se está cumpliendo. ¿Cuánto tiempo nos queda? No lo sé, solamente el Padre sabe. Por eso dice que el Padre en su sola potestad sabe el día y la hora. Donde le va a decir al Señor Jesús, levántate, es hora de juzgar. Por eso necesitamos, hermanos, enfocarnos siempre en Cristo, amarlo, obedecerlo, llenarnos del Espíritu Santo todos los días, para que nuestra lámpara esté encendida y para que nuestra lámpara esté con ese aceite. Porque ahora sí, como decía Marino, se oye un ruido, se oye un clamor. ¿No han escuchado esa canción de la tribulación? Y cantaba feo el amigo, que muchos se atormentaban con ese cántico de la tribulación. Si muchos se atormentaban con el cántico, bueno, imagínate a los que les toque vivir. Dice la palabra en Apocalipsis que muchos van a desear morir y la muerte no va a estar. Porque vienen los tormentos a las personas que rechazaron a Cristo. La gente va a querer morirse y la muerte no va a estar. Porque va a haber sobrevivientes. Y esos sobrevivientes van a ser altamente atormentados. Como no tienes idea. Y van a desear morir y la muerte no va a estar. Por eso, hermano, nos conviene. Ahorita que todavía tenemos libertad en México de anunciar el Evangelio, hagámoslo. Y aunque no hubiera libertad, lo tenemos que anunciar de alguna u otra forma. Por eso Pablo decía, estoy en la cárcel, pero la palabra de Dios está libre. No sabemos de qué forma, pero lo que sí sabemos es que la palabra de Dios tiene que correr. Y tiene que correr por nuestras bocas, por nuestras manos, por nuestros pies. Decía un pastor, si no pueden ir tus pasos, que vayan tus pesos. Amén. Tiene que pasar todo eso. Por eso muchos dicen, la Biblia es la palabra de Dios. Y está moderna. Que mira lo que estamos anunciando, enseñando, y mira lo que ha pasado y lo que está pasando y lo que va a pasar. Es modernísima la Biblia. Es tan actual, hermanos. Un libro que fue escrito hace muchos años, miles de años, en un periodo de 1600 años, por 40 autores aproximadamente. Entre pescadores, entre médicos, entre doctores de la ley, Pablo, Lucas, el médico amado, entre pastores de ovejas, entre otros, autores sencillos de corazón. Por eso nos conviene estar bien con Dios. Amén. Esto fue, hermanos, Él aparecerá parte 3. Nos faltan más partes. Yo creo que las vamos a estar subiendo rápido a plataforma, aunque no sean reuniones de domingo, por dar un aceleramiento, porque nos falta mucho que aprender. Nos faltan los sellos, nos faltan las copas, nos falta la bestia, nos falta analizar a la gran ramera, nos falta analizar muchas cosas todavía que ha de venir. Y en el milenio, cuando Cristo venga a implantar su reino en la Nueva Jerusalén, el milenio, y después del milenio va a haber otra última guerra. ¿Y qué crees que va a pasar cuando tú y yo seamos redimidos y tengamos parte en la primera resurrección? ¿Qué crees que va a pasar después de todo esto? Decía el pastor Raimundo, lo más delicioso es que no vamos a trabajar. Mentira, o vamos a seguir trabajando, pastor. ¿Sabes qué vamos a seguir haciendo? La palabra de Dios en 1 Corintios dice que aún nosotros vamos a enseñarles a los ángeles. ¿Sí sabías que aún tú les vas a enseñar a los ángeles de Dios?
cuando todo esto suceda. Y te vas a poder mover porque vamos a tener cuerpos glorificados, semejantes al de Cristo. De una galaxia a otra galaxia, de un planeta a otro planeta. Porque se va a determinar, se va a deteriorar o a destruir el planeta, no las galaxias, hermanos. Ojo ahí. Nuestra galaxia es Vía Láctea, está la otra Andrómeda y hay muchas más galaxias. Que lo que se va a destruir es el planeta Tierra, no las galaxias. ¿Y cuál va a ser la comisión de parte del Cordero? Que les hablemos nosotros a los ángeles, porque los ángeles están nomás mirando a ver qué hacemos. Esto es un show y un espectáculo, los ángeles, y ellos decían hacer lo que hacemos y a ellos no les fue permitido hacer. ¿Te imaginas tú enseñarle a los ángeles? ¿Te imaginas decirle, a ver, préstame hermana, yo también quiero? Hay un hermano aquí que sí lo haría. Son cosas hermosas, hermanos. ¿Te imaginas enseñarle a todos los arcángeles? A los ángeles de Dios, aquellos que Dios te permita. Imagínate que te permitiera enseñarles a los querubines, a los serafines, a los encargados especialistas de la alta adoración a Dios. Uno de ellos tiene que ser David, porque David bajó el sistema de alabanza y de adoración del cielo a la tierra. Por eso, amemos a Dios, sigamos, perseveremos hasta el fin. Por eso dice, el que persevera hasta el fin, ese es salvo. No te rindas. Si quieres aventar la toalla, aviéntala, pero agarra una seca. Pero aviéntala usada, pero agarra una toalla. Nunca te dobles. Derribado, mas no destruido. Nunca digas, me rindo. Porque Cristo no conoce derrotas. Y tú tienes a Cristo. Cristo está contigo. Amén. Praise the Lord. Para la gloria de Dios. Nunca digas, me voy a desanimar, me voy a desalentar. No, Cristo está contigo. Agarra fuerzas de flaqueza. Agarra ese segundo aire, como en el box se dice, que agarras el segundo aire y le trompeas al enemigo. Oremos.